Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Danilo, por estar con nosotros. Bienvenido, qué gusto tenerlo en nuestro espacio. Y bueno, cuéntenos sobre esta situación del fenómeno del niño, la preocupación que existe que llegue a nuestro país en la segunda mitad de este año y las consecuencias tanto para los seres humanos como para los seres vivos que habitan en nuestro planeta, en los mares, porque eso también entiendo que acarrea complejidades, complicaciones para alimentación de los peces, incluso, muchas especies marinas. Cuéntenos, Danilo, cómo y qué podemos esperar de este fenómeno del niño que podría llegar a nuestro país en la segunda mitad de este año. Estimada Verónica, buenos días. Muchísimas gracias. Felicitaciones por su labor, por su trabajo y por comunicar un tema tan importante para el país, Muchas para la gracias. sociedad. Sí, en efecto, pues aquí la pregunta que cabe es, ¿a qué no le afecta el clima, no? El clima le afecta absolutamente a todo, nada se salva. Y la madre Sí, naturaleza no es la excepción. Hemos generado un calentamiento global que no ocasiona el fenómeno del niño, ¿no? Tenemos que hacer énfasis en eso porque ya vemos, hay una siempre desinformación, generalmente en redes sociales. El fenómeno del niño no se debe al calentamiento global. Ahora, las proyecciones de las consecuencias del cambio climático, lo que nos advierten es que podemos tener fenómenos del niño mucho más intensos, ¿no? Y sobre esto, los ecuatorianos deberíamos saberlo de memoria, ¿no? Porque lo hemos aprendido de manera, pero durísima. por El supuesto. mejor ejemplo de eso fue estos eventos que se conocen como super niños, ¿no? Sobre todo el del 97, del 98, que nos dio el golpe de gracia para el feriado bancario. Recuerde, Recuerdo, Ningún qué tristes productor, épocas. ningún productor del litoral pudo honrar sus deudas con el banco, con los bancos, ¿no? Con la banca en general. Todo el sector pesquero, todo el sector hotelero, todo el sector turístico, todo el sector ganadero, todo el sector agrícola quebró, grandes, medianos y pequeños. A todo el mundo le fue mal y pues si bien no fue, digamos, la única o la principal consecuencia, pero nos dio el golpe de gracia para el feriado bancario, que después trajo todas las consecuencias. Y por ejemplo, justamente hablando del tema de la madre naturaleza, eh, claro, es una de las consecuencias que menos se habla, que no nos damos cuenta incluso del impacto económico que tiene. Si es que quieren, solo lo podemos poner en términos económicos. eh, Generalmente uno habla de las consecuencias del clima o pongamos el cambio climático, ¿no? Y lo Así que es. se acuerdan es del pobre oso polar que está en el Polo Norte, ¿no es cierto? Y que se va a quedar sin casa y que va a desaparecer. Y sabemos eso por la publicidad tal vez de la Coca-Cola, pero no sabemos todas las historias no contadas de los impactos del clima y del cambio climático a la madre naturaleza. Solo les doy unas pequeñas cifras, nada más, de actuales, de las que estamos viviendo en este instante, por el fenómeno del niño que se viene, muy probablemente, ¿no? Y por el cambio climático. En el fenómeno del niño de la época del 97-98, ese super niño que sufrimos, Ujú. el Ecuador perdió entre el 80 y el 90% de todos los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son el principal nicho ecológico de la biodiversidad marina. Si es que nos quedamos sin esa protección, sin esa casa, la casa donde todo el metabolismo y toda la biodiversidad se desarrolla en el mar, la consecuencia va a ser que los pescadores no tengan su faena normal, que no vayan a tener la biomasa en el mar para pescar.
Y particularmente ahora tenemos una alerta, ¿no es cierto?, sobre algunas especies. Por No va a ejemplo, haber los pesca de atunes y la atún, industria ¿sí? atunera que es tan importante en el país. Calamar gigante, uno de los productos también que se comercializan, sobre todo que esperan, sobre todo vender acá desde la costa a la sierra, ¿no? Corvina, melustra, no va a existir. Ahí llegamos a pequeños detalles como los siguientes, ¿no? Eh, Tal vez un gran porcentaje de eso, si no es el mayor porcentaje, porque los productores de la costa intentan venderlo a mejor precio acá en la sierra. Quito es uno de los principales consumidores, ¿no es cierto?, Ujú. de estos productos, de estos frutos del mar, corvina sobre todo, de altísima demanda en Quito. Dicen que la mejor calidad de marisco, la mejor calidad de corvina, siempre la intentan traer a Quito porque es donde mejor se paga. Entonces, si es que estamos en estas condiciones, no sabemos, la autoridad ambiental no nos ha dado indicaciones, por ejemplo. Y si es que entra en veda, que creo yo que sería tal vez lo mejor, ¿no es cierto? Porque si ya tienes una presión a la especie del clima, que el ser humano vaya a presionarla y a capturarla, entonces eso no es bueno para la biodiversidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero si es que se da y el precio sube, ¿no es cierto? Eh, Porque pues el producto ya está prácticamente sobre la mesa, y el precio es más alto, pues hay que pagarlo, porque es una forma de ayudar a esos pescadores que además van a sufrir las consecuencias económicas de estos impactos, ¿no? Solamente para hablar de un indicador tan pequeño, estimada Verónica, y de ahí, lamentablemente, lo que más falta es investigación, tenemos una incertidumbre enorme, ¿no? Una incertidumbre tan grande sobre esto, las consecuencias, y hasta incluso incertidumbre sobre el mismo fenómeno. Con todo lo que tenemos en tecnología, satélites, sistemas de monitoreo, eh, el fenómeno del niño está siendo estudiado por todo el planeta, porque afecta a todo el planeta. La NOAA, por ejemplo, de los Estados Unidos, ya advirtió, pues, y lanzó, digamos así, hablando coloquialmente, un veredicto, ¿no? Nos dice que es inminente un fenómeno del niño, veamos con qué intensidad. Esperemos que no sea un super niño. Tenemos solamente 3 registros de esto, ¿no? Del registro del 82, 83, del 97, 98 y del 2014, 2016. Para que los radio oyentes que nos están escuchando comprendan la magnitud, lo que ha sucedido en Esmeraldas es, tenemos una anomalía de un exceso de precipitación en un 30%, Y esto pero no obviamente llega no ni tiene si que ver con el fenómeno del niño, ¿no? es, eh, sí, tiene que ver, por supuesto, Sí. con Porque lo que el estamos INAMI viendo. ha Sí. descartado esa opción, que no es por el fenómeno del niño. Una sinergia de todas estas consecuencias que están creciendo. Y en efecto, lo de Esmeraldas se suma a la variabilidad normal que se tiene en esta época, ¿sí? Y que ha aumentado en un 30%. De acuerdo. Eh, y siendo un 30% más alto, no llega ni al 50% de lo que las precipitaciones nos mostraron en la época del 97-98. Entonces, lo que esperamos es tener, pues, ojalá que no tengamos un fenómeno del niño tan marcado, sobre todo desde el mes de octubre. Los monitoreos irán dando eso, ¿no? Pero el punto es el siguiente. No tenemos la capacidad, le decía, de pronosticar un fenómeno del niño. No existe. Pero Eh, sabemos que hay un 80% de probabilidades que llegue a nuestras sí, costas ecuatorianas. por la evidencia cada vez se aprende más cada año, ¿no es cierto?, de este comportamiento, pero un modelo de predicción exacto no existe. Hay hipótesis incluso, ¿no? De por qué se debe el fenómeno del niño y por qué tiene tanta variabilidad Ujú. eh, de los super niños. Tal vez tenemos solo 3 registros,
se ven que se suceden cada 15 años más o menos. Si es que tendríamos un fenómeno del niño en este año, esa frecuencia que no tiene evidencia contundente de 15 años, ¿no? Pero habrá bajado a 9 a 10, lo cual nos puede dar una alerta y que tal vez puede ser indicador de la sinergia que está haciendo el fenómeno del niño con el cambio climático. De acuerdo. Danilo, hablemos del cambio climático y también todos los efectos, porque creo que es importante también hablar sobre esto. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la famosa NOAA, mencionaba que durante el fenómeno del Niño la temperatura global aumenta 0,2 grados centígrados. Y esto pues significa una ruptura del límite crucial que los países se han puesto en las cumbres climáticas de 1,5 grados centígrados del calentamiento global. Esto es temporal, pero digamos, nos da una muestra de lo que podría pasar cuando, si es que no nos ponemos pilas con el planeta y no lo cuidamos y dejamos que el calentamiento global se acelere, eso es lo que vamos a tener como una constante, quizás. Sí, tan acertada tu pregunta, estimada Verónica. Em, las, el último informe, el penúltimo informe del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, nos advirtió que no deberíamos pasar de un calentamiento global del 1,5 grados. Aquí no hay romanticismo, ¿no? Como les decía, si es que el punto es encontrarle solamente un indicador económico, ¿sí? Ese 1,5 grados podría significar en el PIB mundial un impacto enorme, muy significativo, ¿no? Sí. Y no es que estamos siendo apocalípticos, es decir, Es la realidad, hablando además. de forma tan directa, ¿sí? El cambio climático no es el apocalipsis del ser humano, no va a generar una extinción del ser humano, pero tal vez es hasta peor. ¿Sabes por qué? Porque va a significar más pobreza, va a significar más migración, migrantes del cambio climático, va a generar unas burbujas sociales enormes, como la que yo temo, por ejemplo, ahora en el litoral ecuatoriano, si tenemos un fenómeno del niño, y los agricultores, los pescadores. Esto es real, mira, si es que se quedan sin trabajo, ¿a quién le van a ir a pedir trabajo? Al narcotraficante, que es el único que está dando empleo últimamente, ¿o no es así? Ya sabemos en dónde va a ir a terminar esto. Entonces, son las 7:43. Ya le suena la alarma a Danilo Arévalo, pero todavía perdón, tenemos unos minutos para seguir conversando. perdón. Entonces, No, siga. decir, gracias, perdón. Eh, necesitamos gestionar esto, pues para que las consecuencias, sobre todo al sistema humano, no sean tan graves, ¿no? A nivel global, necesitamos hacer minga. El cambio climático le pone al ser humano en contexto un problema que no tiene precedentes, ¿no? Ni siquiera el contexto de la Segunda Guerra Mundial le ha puesto un problema tan complejo que solamente se puede resolver en comunidad nacional, como si el planeta fuera una sola nación. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo tanto países desarrollados como los países en vías de desarrollo para poder alcanzar objetivos claros. Si bien los países desarrollados son los que tienen que hacer la mayor parte para poder paliar la contaminación atmosférica, eh, los países en vías de desarrollo como nosotros, necesitamos también poner nuestro grano de arena, además porque tenemos mucho que perder. Y ahí voy a dar un detalle que es sumamente contundente en la coyuntura actual de lo que podemos hacer para tener una adaptación preventiva y no reactiva, porque lamentablemente en nuestro país en eso siempre se queda, ¿no? Solo reaccionamos, como por ejemplo en la Gasca, ¿no? Pero no Por prevenimos, supuesto. no estamos ¿Y planificando. cómo en este caso, Danilo, para este fenómeno del niño que se nos vendría quizás para la segunda mitad de este año, cómo prevenimos? ¿Qué podemos hacer en cuanto a gestión ambiental? El,
En efecto, es tan compleja la pregunta porque, como te decía, ¿a qué no le afecta el clima, no? Entonces, por poner tres ejemplos, ahí cada sistema tiene que adaptarse y tomar, en este instante, viendo lo que pasó con Esmeraldas, necesita tener un plan de contingencia y muy sumamente claro. Mira, algo de lo que no se ha hablado, el sistema educativo. ¿Qué va a suceder con las escuelas y los colegios? ¿Qué va a suceder con cómo van a funcionar? Tal vez la pandemia nos dejó ahí una lección, incluso una resiliencia para que no se caiga el sistema educativo, porque no van a estar operativos muchas escuelas y colegios. ¿Qué va a pasar con el sistema de salud? El sistema de salud también integrado y por separado tiene que analizar un análisis, hacer un análisis de contingencia. Todas las enfermedades que se van a disparar, sobre todo enfermedades metaxénicas, como está pasando en este instante ya en el Perú, ¿no? Vamos a esperar al momento que los centros de salud exploten, que la gente va a hacer fila porque va a estar enferma de dengue, etcétera, etcétera, Terrible. o ya van a adquirir todos los insumos médicos para estar preparados para eso. Que eso El sería sistema lo que debería vial, hacerse, ¿no? el sistema vial, podemos ya advertir, si es que no vamos a poder parar las inundaciones porque es sumamente difícil, ¿no es cierto? Pero si el sistema vial advierte, ¿no es cierto?, qué es lo que se va a inundar, porque tenemos proyecciones de según cuánta precipitación tenga, cuáles son las zonas que se van a inundar, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer una previsión y que todo el sector de transporte esté ya advertido, por lo menos, de qué zonas se van a quedar sin acceso porque las vías se van a cortar y qué planes de contingencia se pueden tener. O sea, son tres ejemplos tan claros, ¿no es cierto? Y así podemos irnos, podemos conversar todo el día, porque son todos estos sectores, ¿no es cierto?, que van a ser afectados y cada uno tiene que analizar siempre de la mano de la Secretaría de Riesgos, siempre de la mano del Sistema Nacional de Riesgos, un plan de contingencia. Pero también ir más allá, ¿no? Necesitamos planificar a escala de décadas. Si es que estamos planificando siempre con planes de contingencia, porque sabemos que puede en el próximo mes caernos un impacto del clima de esta naturaleza, no hacemos nada. Necesitamos hacer una planificación a largo plazo y ahí, mira, hablando en general de riesgos, ¿no? Este momento estamos temiendo una erupción del volcán Cotopaxi Eso sería y terrible. por esa razón se dan cuenta que una serie de infraestructuras claves, ¿no?, como hospitales, la misma cárcel, nunca debían haberse construido en esa zona porque ya tenías las advertencias de que eran zonas de riesgo por el volcán, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con muchos barrios en Esmeraldas, en el litoral, que nunca debían extenderse ahí, que la autoridad competente no les debía dejar, no debía permitir dar autorización para construcción en esas zonas, ¿no? Qué Entonces, complejo. ujú, es muy complejo y costoso, pero si no empezamos ya, las consecuencias van a ser más Las graves, ¿no? consecuencias pueden ser peores y mucho más costosas.